Leonardo entonces nos va a contar cómo lo está viendo desde el punto de vista de sostenibilidad financiera. Bueno, muchas gracias. Empiezo por agradecer también a Fasecolda y a Jorge Humberto en particular por esta invitación y por decir que yo suscribiría palabra por palabra todo lo que acaba de decir Ramiro. De alguna manera, lo que voy a hacer es una presentación que repite de una manera distinta lo que ha expresado Ramiro. Y empiezo por decir algo que suena muy poco popular en estos días, y es que la situación de la salud no es el caos y el cero para empezar un nuevo mundo que se está planteando en las discusiones públicas. Y me parece que un punto de partida importante para mencionar eso es lo que mencionaba Ramiro. Ramiro decía, Colombia ha aumentado muchísimo el gasto en salud, pero gasta un monto que en términos del porcentaje del PIB colombiano es muy importante. Hay discusiones si es el 7, si es el 8% del PIB. Digamos que es el 7% del PIB, pero cuando comparamos con Inglaterra o cuando comparamos con Alemania, puede que sean porcentajes parecidos del PIB, pero resulta que ellos tienen un PIB que es 10 veces o más superior al colombiano. Eso significa simplemente que ellos tienen un gasto en salud per cápita que es cerca de 10 veces superior al colombiano. Y nosotros pretendemos tener unos servicios que cubren mucho más cosas de las que cubre Inglaterra o de las que cubre Alemania, porque allá son conscientes de que hay limitaciones presupuestales que aquí no queremos aceptar. Ahora, a pesar de eso, los avances en los últimos 20 años han sido muy sustanciales. Tenemos, y estas cifras las ha resaltado mucho el ministro, hemos pasado de tener el 33% de la población asegurada en los años 90, las personas no tenían a dónde ir, no tenían ninguna cobertura de salud, cerca de 2/3 partes de la población. Hoy el 96% de la población tiene esa cobertura. Y los más beneficiados han sido, por supuesto, los estratos bajos, que antes tenían un porcentaje muy bajo de cobertura. En particular, desde el año 97 para acá, pueden ver ustedes cómo los estratos más bajos son los que han mejorado más. Uno podría decir, bueno, eso es cobertura de un sistema que no sirve para nada, como le dirían a uno hoy en muchos medios, en el Congreso o en otras partes, no sirve para nada estar afiliado al sistema de salud, pero hay un reflejo de eso y es que el gasto de bolsillo, lo que la gente está teniendo que gastar en salud, ha bajado de manera muy sustancial en los últimos 20 años. Y eso refleja que hoy la gente no tiene que gastar del bolsillo, sino le están cubriendo con el aseguramiento buena parte de sus necesidades de salud. Ahora, los índices de hospitalización al año son mejores en Colombia que, por ejemplo, en México o en otros países de la región. Por supuesto, no son los que podría tener en Estados Unidos o los que puede tener en Europa, pero ha mejorado muchísimo. Ahora, parto con esto simplemente para decir, no estamos partiendo de nada, ni estamos partiendo de un caos total. Estamos partiendo de una situación que ha mejorado sustancialmente con respecto a lo que era hace 20 años, que le permite a la mayor parte de la población colombiana acceder a servicios de salud, y eso no quiere decir que no haya problemas. Hay muchísimos problemas y yo simplemente enumero aquí 5 tipos de problemas que voy a ir desarrollando. Aquí los enumero, después voy a volver a recopilar sobre estos, pero voy a irlos desarrollando uno por uno. El primero es el deterioro del concepto del plan obligatorio de salud. Se suponía que ese concepto, cuando se creó la Ley 100, definiría el derecho de la salud de los colombianos, que era financiable con recursos públicos. El primer problema que hay es que eso no dejó de ser cierto. El POS nunca se actualizó hasta hace un año, no se había actualizado a lo largo de 20 años, y eso generó una explosión de gastos no POS. Una explosión de gastos no POS que incide terriblemente sobre los incentivos a gastar, sobre los precios, y eso lo explicó muy claramente Ramiro, pero incide también sobre los niveles de servicios. Por supuesto, aparte del efecto que tiene de estimular a que cobremos mucho más por cada servicio,
cuando es un servicio no POS, a que la medicina valga 10 veces más de lo que valdría en otro caso donde hubiera un comprador inteligente, en lugar de haber una cosa donde quien presta el servicio le va a pasar la cuenta, hasta que llegue a que la pague el gobierno a través del FOSIGA y no tiene ninguna preocupación porque eso sea barato. Entonces, aparte de eso, que ya de por sí lo ha resaltado Ramiro, hay un problema de servicio, porque si yo tengo la necesidad de un tratamiento no POS, de un tratamiento particular, me van a poner una cantidad de papeles porque hay que hacer la tutela o porque hay que hacer el comité técnico científico para que autoricen todos esos trámites para llegar a que le paguen a alguien esas medicinas exageradamente caros o esos procedimientos exageradamente caros. Entonces el nivel de servicios para la gente se vuelve muy malo y además se vuelve muy malo dentro del POS, porque las EPS en muchos casos, o por lo menos muchas EPS, empiezan a decir, si yo logro pasar ese trámite que me está pagando el POS, se lo paso al no POS, pues deja de ser un gasto mío y pasa a ser un gasto que lo cubre el gobierno, de eso que nadie se da cuenta y simplemente va dentro de esa bolsa que pagan todos los colombianos y que no afecta mi rentabilidad. Ahora, esto tiene unos efectos fiscales enormes. El efecto fiscal se puede estimar en cerca de 3,5 billones de pesos, del efecto fiscal del no POS. El año pasado lo que reconoció FOSIGA fue cerca de 1,9 billones de pesos. Pero aparte de eso, hubo cerca de algo más de 1 billón de pesos en recobros que fueron glosados por el FOSIGA y algo más también de 1 billón de pesos de pagos no POS realizados por las IPS que no han sido aceptados por las EPS. Y las EPS no pueden recobrar a FOSIGA antes de haberle pagado a las IPS. Si uno suma todo eso, los costos pueden superar, los costos de ese no POS pueden superar los 3,5 billones de pesos. Ahora, en la medida en que esto, por esos incentivos tan perversos que se generan, no se paga, y hay muchos argumentos por los cuales no se paga automáticamente por parte del FOSIGA, entonces se generan unos problemas de iliquidez muy grandes en las EPS a los cuales no se les pagó y en las IPS, en los hospitales, en los centros de salud a los cuales las EPS no les pagaron. De acuerdo con unos cálculos que hizo Augusto Acosta, que realmente lo que hizo fue sumar los datos de la Superintendencia de Salud para las distintas EPS con base en los estados financieros de las EPS, da que las deudas de las EPS con las IPS en este momento, a finales del año pasado, sumaban algo más de 6,6 billones de pesos, descontando las deudas de corto plazo, las deudas a menos de 60 días, que son aquellas que responden, digamos, al funcionamiento normal de los negocios, al funcionamiento de las cuentas por cobrar y a veces rollover, que es normal en cualquier negocio. Descontando eso, la deuda de un poco más largo plazo superaba los 6,6 billones de pesos, o sea, un punto porcentual del Producto Interno Bruto colombiano. Ahora, la reforma estatutaria reemplazó el POS, esto que estaba generando todo este problema, por un concepto que es el de mi plan, pero a mi juicio no resuelve realmente el problema. Pasa de tener la carga de la prueba para incluir procedimientos o medicinas en el POS, pasa a volverse una carga de la prueba en el Ministerio de Salud para excluir algún plan o servicio, alguna medicina o algún servicio médico. La reforma estatutaria no tiene ninguna consideración sobre criterios costo-beneficio. Y, por lo tanto, casos paradigmáticos de cosas que, por ejemplo, en Inglaterra simplemente no se cubren, el sistema de salud tiene muy claro que no se cubren por parte del sistema público de salud, como las hormonas para el crecimiento, los cambios de sexo, eso van a seguir siendo pagados por el sistema público de salud colombiano, a menos que con un argumento que no está en la ley, pudiera el Ministerio de Salud decir que eso se debe excluir, porque en principio está incluido. Ese problema es el primero que quería mencionar. El segundo hace referencia a todo lo que tiene que ver con el régimen subsidiado. En el régimen subsidiado de salud en Colombia tenemos muchísimas dificultades, hay muchas entidades, EPS tremendamente politizadas,
muchas sin patrimonio, la supervisión es totalmente ineficaz, la superintendencia de salud manejada por una persona excelente en este momento simplemente no tiene la capacidad, y él es el primero que lo dice, el superintendente, no tiene la capacidad de hacer una supervisión de los miles de EPS e IPS que debe supervisar. Entonces, lo que se enfrenta es a muchísimas entidades tremendamente politizadas y muy distintas en sus capacidades, en sus fortalezas y con unas diferencias regionales enormes. Ahora, hay malos incentivos para que eso funcione bien, empezando por el hecho de que no es rentable estar en el sistema subsidiado porque deben cubrir los mismos servicios del sistema contributivo, pero les pagan menos. Entonces, se ha llegado a una situación en que las entidades, por decirlo así, buenas o serias del sistema contributivo, simplemente no quieren estar en el régimen subsidiado. Y además, en el régimen subsidiado las obligan a que compren los servicios en un 60%, y eso era 40%, lo subieron al 60%, le compren los servicios a entidades de carácter totalmente público, que normalmente son más costosas, más ineficientes y de menor calidad. Ahora, la reforma no estoy seguro de que genere una mejoría en este aspecto, y tiene algunos elementos como los riesgos que conlleva el hecho de que se establece en la reforma que se vuelve a que el nombramiento de los directores de los hospitales se hace directamente de manera política por parte de los gobernadores y de los alcaldes en cada localidad. El tercer punto de problemas tiene que ver con la descoordinación en la política de prevención y de salud pública. Aquí hay un término que simplemente me lo robo, es un término de Ramiro Guerrero, que es, hay un proceso en Colombia que se puede llamar de doble descentralización en la salud, que genera muchísimas dificultades, porque por un lado hay una descentralización territorial, se le dan los recursos a las entidades territoriales, y por otro lado, simultáneamente, hay una descentralización que va del gobierno hacia las EPS. Y la compatibilización entre la delegación de funciones a las entidades territoriales y la delegación de funciones a las EPS genera muchas veces dificultades de coordinación para las actividades de prevención y de salud pública. Y en este punto yo quisiera decir, creo que es de los puntos en los cuales la ley tiene avances interesantes. Además, la ley vinculada con esto tiene unos avances interesantes en crear un fondo especial para enfermedades de alto costo, para las llamadas enfermedades huérfanas, que son muy difíciles de cubrir con un esquema de aseguramiento, y en ese sentido puede haber algunos progresos desde ese punto de vista con el proyecto de ley. Ahora, el siguiente tema que tenía entre la lista de problemas del régimen actual es la ausencia de una supervisión eficaz. La debilidad de la Superintendencia de Salud es enorme, ya lo había mencionado anteriormente. No ha podido exigir los capitales requeridos para que las EPS funcionen con solvencia. Hay una dispersión muy grande en las capacidades financieras de las EPS y en la calidad de los servicios de las distintas EPS. Y la ley tiene también un elemento interesante, y es que permite, bajo discreción de la Superintendencia de Salud, que delegue la supervisión y el control a las entidades territoriales, pero posiblemente, y en ese sentido es un progreso, pero creo que no es el progreso fundamental que se necesita. El progreso fundamental que se necesita es el fortalecimiento propiamente dicho de la superintendencia, y eso tiene que hacerse con decisiones administrativas y decisiones que claramente pasan por aportes presupuestales grandes para fortalecer la superintendencia. Ahora, el quinto punto que mencionaba como problema es la falta de claridad en las reglas del juego para los agentes del sector de la salud, para que se estimulen las inversiones que se necesitan, en el sector salud. Es muchísimo lo que se ha invertido en los últimos 20 años. El aumento de la cobertura de salud ha ido acompañado de muchísimo más
camas de hospitales, muchísimo más servicios de salud que se prestan, etcétera, pero las deficiencias son muy grandes. Hoy en día, por ejemplo, por habitante, el número de camas hospitalarias que hay en Colombia es la tercera parte de lo que puede haber en los Estados Unidos. Se necesita mucho más inversión. La gran pregunta, y esto me lleva al resto de la presentación, es si la inversión que se necesita, la inversión enorme que se necesita en más hospitales, en más centros de salud, en mejores médicos, en más especialistas, que son muy pocos los que hay en Colombia, va a surgir porque avancemos en un problema donde la salud está mucho más nacionalizada, mucho más administrada por parte del gobierno directamente. Y si todas esas inversiones que se necesitan van a venir de la inversión pública, o lo que uno tiene que crear es unos esquemas en los cuales se estimule que se hagan esas inversiones por parte del sector privado. Y aquí quiero hacer referencia al comentario que hacía Jorge Humberto al principio. Uno podría decir, no, es que la salud no puede ser un negocio. Eso puede ser verdad. La educación puede ser un negocio, la alimentación puede ser un negocio. Uno entra a preguntarse una cantidad de cosas. ¿Quiere decir que la educación debe acabarse, la educación privada, porque no debe ser un negocio? ¿O que la alimentación de los colombianos debe acabarse en la producción agrícola, debe acabarse como actividad privada y la distribución de alimentos y los comercios, la comercialización de cualquier tipo de producto alimenticio, o los restaurantes, que son tan importantes para la alimentación de la humanidad, deben dejar de ser un negocio? Creo que es muy importante reconocer que precisamente por lo que son tan importantes la alimentación, la educación, la salud, es muy importante estimular la actividad privada, para lo cual se necesita que, como hemos aprendido durante los últimos 300 años en la humanidad, funciona bien si se generan los estímulos correctos. Y eso implica que sea buen negocio. Y si partimos del principio de que la salud no sea negocio, de que no haya ninguna posibilidad de hacer negocios con la salud, lo que tenemos que hacer es convertir en que todos los médicos sean empleados públicos, ganen salarios fijos, y que se acaben los centros de salud privados, se acaben los hospitales privados y dejemos de hacer negocios con la salud. Creo que eso sería lo peor que podemos hacer. Es un discurso que es muy popular en estos días, pero creo que sería un desastre para Colombia. Implicaría que toda la inversión en salud de ahora en adelante tiene que ser hecha por el sector público, y el sector público no tiene la capacidad para hacerla, ni la eficiencia que se requiere para llevar a cabo esas inversiones. Y recapitulando sobre estos 5 puntos que mencioné como problemas, la pregunta es, ¿la reforma arregla esos 5 problemas? El primer punto, sobre el deterioro del concepto de POS, creo que no lo arregla. Al contrario, puede agravarlo y genera costos mucho mayores. El problema del régimen subsidiado genera parcialmente algunas mejorías, pero genera muchísimos riesgos nuevos. La descoordinación entre la política de prevención y salud pública, la reforma tiene avances interesantes. Sobre la ausencia de supervisión, de una supervisión eficaz, también hay avances interesantes, ya los mencioné, pero donde a mí me preocupa muchísimo la reforma es en la falta de claridad en las reglas del juego para los agentes del sector, para que los agentes del sector vean estímulos para realizar las inversiones que se necesitan para mejorar la salud de los colombianos. Y eso tiene que ver con estos 3 temas que voy a desarrollar brevemente para terminar, y que alteran fundamentalmente los incentivos a la inversión. El primero es el manejo centralizado de los fondos de la salud en Salud Mía. El segundo es la falta de claridad sobre las funciones y la forma de remuneración que tendrían los gestores. Y el tercero, la prohibición absoluta de la integración vertical. Sobre el primero, sobre el manejo centralizado de los fondos en Salud Mía. Aquí repito básicamente lo mismo que ya dijo Ramiro, pero el gran riesgo que yo le veo a esto es crear un ente estatal en el cual todos los recursos de la salud pasen a ser recursos públicos, y cada pago a un médico en un municipio perdido en el Chocó o en un hospital de Bogotá tenga que pasar por una cantidad de trámites en una oficina de Bogotá. Se dice que no, que esa oficina de Bogotá en Salud Mía simplemente va a hacer lo que le dijo el gestor que hiciera, pero
es muy fácil que o ese gestor vea, se vea estimulado por esa razón a incrementar costos, a falsear los datos y a inducir a gastos públicos exagerados, o a tenerle tanto miedo a autorizar los gastos que simplemente no autoriza nada. Y después el mismo proceso le va a pasar al gerente de salud mía, que no sé quién pueda ser esa persona que maneje todos los pagos de este país. La comparación con Colpensiones es interesante, pero las pensiones son por una vez en la vida de cada persona. La salud es algo que cada vez que tenemos que ser atendidos por un médico, cada vez que tenemos que recurrir a que nos paguen una medicina, tendría que ser un trámite que tiene que pasar a nivel central por esa entidad en el Ministerio de Salud. Creo que eso es muy difícil que funcione, incluso en los países, y lo mencionó Ramiro, incluso en los países que tienen sistemas totalmente socialistas de salud, hay esquemas para que los pagos se distribuyan de manera y se realicen de manera relativamente descentralizada, con algún tipo de descentralización. Aquí estamos pretendiendo volver todo totalmente descentralizado y creo que eso puede ser tremendamente peligroso. Ahora, esa entidad de salud mía se ha planteado que lo importante es que tenga un buen gobierno corporativo y que lo importante es volverla como el ejemplo del Banco de la República. Yo quiero decir que yo tengo la mayor admiración que alguien puede tener por el Banco de la República. Trabajé 12 años en la Junta Directiva del Banco de la República y creo que la comparación es totalmente desenfocada. Por una razón, el Banco de la República tiene un mandato absolutamente claro. Sería un absurdo pretender que los miembros de la Junta del Banco de la República estuvieran administrando una entidad encargada de hacer contratos y pagos operativos. Ese no es el tipo de función que se puede hacer con un órgano de varios miembros decidiendo al tiempo. Una entidad que tiene que ser ejecutiva no puede funcionar como funciona el Banco de la República. Entonces, creo que la comparación no es esa. También se ha dicho que el problema es que tenga una buena supervisión, y la supervisión, que entonces que la vigile la superintendencia financiera. Creo que ese no es el tema. La superintendencia financiera no vigila pagos, y sería peligrosísimo que la superintendencia financiera se dedicara a vigilar pagos y procesos de ese estilo, porque no le quedaría capacidad ni tiempo para vigilar lo que tiene que vigilar, que es el ahorro del público en los bancos y en las entidades financieras en general. Ahora, el segundo tema que me preocupa mucho del proyecto de ley es la falta de claridad sobre las funciones y la forma de remuneración de los gestores. No son claros los incentivos con los cuales funcionarían esos gestores. Hoy en día los incentivos son teóricamente claros, por lo menos, porque son unos aseguradores que reciben una OPC y esa la tienen que administrar para prestar unos servicios. La ley no define claramente y deja para una reglamentación posterior con qué criterios se remunerarían los gestores. Esto genera un riesgo importante de que los inversionistas simplemente se vayan, simplemente no quieren invertir, y genera otro riesgo de que algunos quieran invertir por una razón errónea. Los buenos se van porque no pueden hacer un negocio razonable con el tema, pero otros que creen que a través de eso van a poder aprovechar, van a poder inducir gastos excesivos, van a poder pagar medicinas más caras de lo que deben ser, esos se quedan induciendo problemas de corrupción y problemas muy complejos para la administración de la salud. Ahora, teóricamente podría decirse, bueno, arreglemos el problema y armemos esto como remunerando a los gestores como aseguradores, lo cual implicaría pagarles una UPC ajustada para que recoja todos estos nuevos elementos que se están planteando en las distintas leyes. ¿Qué implicaría eso? Que le dijeran, vamos a cubrir los sistemas, los costos de la salud, pero como el POS está desenfocado, tenemos que incluir el no POS, pero además tenemos que incluir todos esos estímulos nuevos que van a surgir por el hecho de que ahora vamos a tener una lista abierta de servicios sin restricciones, excepto lo que se excluye explícitamente. Hay un estudio de Álvaro Riascos, que creo que fue encargado por el propio Ministerio de Salud, que lo que muestra es que los costos del nuevo esquema aumentarían en un 16% con respecto a la suma de los gastos actuales en POS más no POS. De una manera muy burda, ¿esto
¿a dónde conduce? A que posiblemente el gasto actual, que es del orden de 27 billones de pesos, podría subir a 34 billones de pesos. Esto es un aumento más o menos de 1% en las cuentas de la salud de Colombia, por cuenta de una reforma que posiblemente se necesiten esos gastos, pero ¿será que que es la mejor manera de hacerlo? Ahora, el otro problema que, digamos, más marginal con el diseño de los gestores es que los gestores tendrían un carácter puramente regional, no podrían tener un carácter nacional. Eso puede implicar mayores costos para los gestores si es que ellos son, algo que no está totalmente claro, si es que ellos son aseguradores. Entonces, el pooling de riesgos a nivel regional obviamente terminaría siendo más costoso que el que podría generarse a nivel nacional. Al evitar o al prohibirse que existan redes integradas a nivel nacional, se puede aumentar además la segmentación entre la calidad de los servicios en las zonas ricas y en las zonas pobres. Ahora, el último punto que quiero resaltar sin entrar en detalles es el tema que se ha vuelto digamos, muy atractivo en el debate público, y es decir que la integración vertical es un pecado y que no puede existir. Creo que sobre eso se han llevado la discusión a unas posiciones exageradamente ideologizadas y poco pragmáticas. Por supuesto que la integración vertical tiene que tener límites, pero también tiene unos beneficios que haya algún grado de integración vertical y que las EPS o los gestores o como quiera que se llamen esos entes tengan la posibilidad de contratar con agentes propios o agentes vinculados con los cuales pueda saber cuánto es realmente lo que cuestan las cosas, que además pueda saber cómo son los procesos, que se reduzcan los gastos de gestión, que les permitan, por ejemplo, tener unos centros de salud con unos médicos que ayudan a controlar cuáles son los servicios que les prestan, a los cuales se están remitiendo permanentemente a las personas, y que no sean unos gestores que simplemente delegan sin ninguna posibilidad de control en IPS sobre las cuales que van a estar mandando a la gente a consumir medicamentos o a hacerse procedimientos mucho más costosos de lo que sería necesario y con menor efectividad. En resumen, para terminar, yo creo que el proyecto de ley tiene buenos propósitos, pero destruye elementos muy importantes del sistema actual que han funcionado razonablemente bien y que han permitido grandes avances durante los últimos 20 años. Que el proyecto hace poco para corregir los problemas más urgentes que tiene actualmente el sistema, que puede tener costos fiscales enormes y que, lo más grave, genera incentivos perversos e instituciones que fácilmente se pueden convertir en ejemplos de gigantismo público, ineficiencia y corrupción. Muchas gracias.